Curso de lectura del Nuevo Testamento, tema 24, la carta a los hebreos. Buenos días o buenas tardes o buenas noches. Aquí es media tarde y vamos a ver si abordamos esta última carta que a veces se incluyó en el Corpus Paulinum, pero que normalmente ya se considera como una carta totalmente aparte. Para hablar de esta carta, voy a empezar hablando de una persona que la estudió muy fuertemente, que fue el padre, que luego fue cardenal, aunque no se quiso ordenar obispo, por cierto, el cardenal Vanois, Albert Vanois. Este señor aquí, la foto no es muy buena, que fue profesor del Instituto, del Pontificio Instituto Bíblico, y que fue un gran conocedor de la carta a los hebreos en nuestro tiempo. Había nacido el 24 de julio del año 1923, se cumpliría ahora mismo 100 años, estaría cumpliendo los 100 años, en el norte de Francia, y en Hazebrouck, Nord. Y fue ordenado sacerdote en 1954. Pertenecía a la Compañía de Jesús y desde 1963 fue primero profesor y luego decano y rector del Pontificio Instituto Bíblico de Roma. El 24 de marzo de 2006 fue nombrado cardenal como reconocimiento a su labor en la investigación bíblica, pero por su edad avanzada obtuvo dispensa de la ordenación episcopal. Su obra más importante se titula La estructura de la carta a los hebreos. En español se ha publicado en el número 19 de la colección Cuadernos Bíblicos un trabajo suyo que es el que utilizo más como base en esta charla. El padre Vanois falleció, me parece que hace un año y pico, aunque la redacción de este texto la tenía hecha antes de que falleciera. Pues bien, el padre Vanois, hablando de la carta a los hebreos, lo primero que dice es: sería deseable, en principio, cambiar el nombre de carta a los hebreos, ya que el título actual no hace sino mantener la confusión. Como señalaba un profesor con cierto buen humor, se puede proponer de la carta de San Pablo a los hebreos una presentación en 3 puntos. Primero, no es una carta. Segundo, no es de San Pablo. Y tercero, no se dirige a los hebreos. Por consiguiente, sería preferible llamarla Predicación sobre el sacerdocio de Cristo o, más brevemente, Sermón sacerdotal. Eso hay que tenerlo verdaderamente en cuenta a la hora de abordar este escrito. En este escrito, el punto central en la carta a los hebreos es presentar a Jesucristo como sumo sacerdote. Pero para eso también es importante que ya de entrada tengamos bien clara nosotros la distinción entre sacerdotes y curas o presbíteros. Estamos hablando de Cristo como sacerdote y podemos hablar también del sacerdocio común de los cristianos, que participamos del sacerdocio de Cristo. Pero a primera vista no vemos qué relación tenga con los curas, con lo que decimos los curas, con los presbíteros, ¿no? Con los sacerdotes de la Iglesia Católica. Hay que dejar claras unas cuantas cosas. Primero, solo hay un sacerdote, que es Jesús. Él es el único mediador, Él es el único
sumo sacerdote. ¿Pero qué significa sacerdote? Para hablar muy rápido, sacerdote es la persona que actúa de intermediario entre Dios y los hombres de alguna manera. Habría que hacer un estudio más detenido, quizás hablemos ahora después algo, sobre lo que fueron los sacerdotes en el Antiguo Testamento y lo que son los sacerdotes en el Nuevo Testamento, pero ya de entrada y antes hemos dicho, solo hay un sacerdote, Jesús. Él es el único mediador, es el único sumo sacerdote. Y luego hay que añadir que todos los cristianos participan del sacerdocio de Jesús. Todos los cristianos somos sacerdotes con Jesús, en Jesús, gracias a Jesús, participando del sacerdocio de Jesús. Y podemos ser sacerdotes porque podemos ofrecer con Él nuestra vida día a día para la salvación del mundo. Con Él. Participamos del sacrificio, del sacerdocio de Cristo. Todos los cristianos. Es que si no entendemos esto de entrada y no lo tenemos claro, perdemos lo importante. Ya en el Antiguo Testamento a Israel se le decía pueblo sacerdotal, porque el pueblo entero también se concebía como un pueblo santificado por Dios que podía entrar en contacto con Dios. Pero bien, además de que todos los cristianos tenemos el sacerdocio común participando del único sacerdocio de Cristo, además de eso, están en la Iglesia los que llamamos sacerdotes o curas. Bien, es verdad que también aquí habría que establecer una distinción que ya la gente no hace, pero bueno, para que la tengáis clara, si es sacerdote en la Iglesia Católica, de todo el que está ordenado ha recibido el orden sacerdotal, y puede en consecuencia presidir la Eucaristía, puede consagrar y también puede participar en el poder del perdón de los pecados que tiene la Iglesia. El sacerdote cristiano, pues ya lo decimos, ¿no? Es el que está ordenado. Ahora bien, dentro de los sacerdotes cristianos, los que tienen cargo pastoral o tienen lo que se dice cura es cuidado, los que tienen cuidado pastoral de una zona, en concreto los párrocos, muy en concreto los párrocos, reciben este título de curas. Señor cura párroco, se decía antiguamente. El señor cura párroco, cura, por tanto, es uno de los títulos que se le aplicaban a párroco. Y cura quiere decir que tiene cuidado pastoral. Los curas son sacerdotes con cuidado pastoral, pero hay sacerdotes que no tienen cuidado pastoral a los que no les correspondería la palabra cura. Pero en el lenguaje actual, y vamos a no buscar cosas raras, en el lenguaje actual se suele designar como curas a todos los que están ordenados de sacerdotes. Más aún a veces, pero ya generalmente con tono un poco despectivo, se les llama a veces cura a todos los que de alguna manera tienen alguna vinculación especial con la Iglesia. Pero ese es un sentido no aceptado, un sentido despectivo generalmente y un sentido que no se mantiene, ¿no? No es de buena educación siquiera decirlo, ¿no? Sin embargo, ya os digo, en algunos sitios, hablar de los curas hablando de los sacerdotes, pues tiene mal sentido, ¿eh? Hay que tener cuidado. Y en realidad yo os digo que era un título de los párrocos. Resumiendo, que me he ido muy lejos. Sacerdotes, Cristo solo. Todos participamos del sacerdocio
de Cristo. Pero además en la Iglesia hay unas personas a las que llamamos sacerdotes o curas. ¿Quiénes son los sacerdotes en la Iglesia? Los que han recibido el sacramento del orden sacerdotal. Es decir, los que han recibido una cualificación especial que los configura a Cristo como cabeza de la Iglesia, como dirigente en la Iglesia, para estar al frente de la Iglesia. Los que han recibido el orden sacerdotal para presidir la Eucaristía y para otorgar el perdón de los pecados en el sacramento de la penitencia. En ese sentido, los sacerdotes católicos, ¿no? Pues reivindicamos que por ministerio, por servicio, tenemos el encargo exclusivo de 3 sacramentos: la Eucaristía, la penitencia y la unción de los enfermos. También pueden, aunque normalmente se lo reservan, ya no, antes se lo reservaban siempre los obispos, también el sacramento de la confirmación. En cambio, el sacramento del matrimonio es propio de los mismos esposos. El sacramento del orden sacerdotal se lo reservan totalmente los obispos, y el sacramento, si me falta uno, del bautismo, que es del bautismo, en principio le pertenecería al obispo, pero luego en la realidad pues lo practican los sacerdotes y los diáconos, y en caso de necesidad cualquier persona puede bautizar, ¿no? Bien, para que distingáis bien. Una cosa es el sacerdocio común de la Iglesia, el sacerdocio común de todos los fieles, y otra cosa es el sacerdocio ministerial para el servicio de la comunidad, para presidir la comunidad, para regir, enseñar y santificar en nombre de Cristo en la comunidad. Son los 3 poderes que generalmente se han considerado como resumen de la acción del sacerdote: regir, gobernar, estar al frente; santificar, administrar los sacramentos; y regir, perdonad, intentando repetirlo se me ha ido de la cabeza: regir, santificar y presidir la Eucaristía, ¿no? Y perdonar los pecados. Que se me ha ido de la cabeza, me fastidia mucho cuando se me producen pequeños vacíos. ¿Qué vamos a hacer? 3 preguntas, decíamos al principio, que tenemos que hacernos con respecto a la carta a los hebreos. Si es carta, si es a los hebreos y si es de Pablo. El escrito que conocemos como carta a los hebreos en realidad no es una carta. Es un sermón u homilía. Es verdad que al final hay una despedida, y esa despedida en realidad es como una especie de billetito redactado para enviar el texto a una comunidad lejana. El estilo rápido y sencillo de esta nota, en contraste con el estilo oratorio del resto, la muestra como un añadido. Lo voy a leer para que... Ya me ha venido lo que te ha antes: regir, enseñar y gobernar. Es lo propio de los sacerdotes, que hasta que no salen no se quedan tranquilos. Bueno, fijaros lo que dice la carta a los hebreos en el final, en esta nota que es de estilo más personal, ¿no? Y que parece que es un añadido para enviar la carta.
Vamos a ver si damos con ella. Fijar, dice en 13:19. Bueno, dice, rezad por nosotros. Estamos convencidos de tener la conciencia limpia y deseos de proceder en todo noblemente. Con la mayor insistencia os pido que lo hagáis para que muy pronto os sea yo devuelto. Es decir, el que escribe pertenece a la comunidad a la que se envía la carta, pero no está con ellos por alguna razón que no se explicita. Como que da la impresión de que está preso, pero no lo dice, ¿eh? Puede ser cualquier otra cosa, ¿eh? Con la mayor insistencia os pido, ¿eh?, que recéis para que lo hagáis, para que muy pronto os sea yo devuelto. Es una nota de tipo muy personal, pero sobre todo es más personal justo lo del final. Os ruego, hermanos, que soportéis esta exhortación. Por eso os he escrito brevemente. Fijaros que la exhortación es larga, o sea que os he escrito brevemente no se puede referir a la carta entera. Tiene que referirse o a este billetico que se pone al final de la carta o a alguna nota un poco más extensa que también llevaba el portador de la epístola a los hebreos. Sabed que nuestro hermano Timoteo ha sido liberado. Si llega pronto, iré con él a veros. Esta mención de Timoteo es la que ha provocado que se considere que la carta es de Pablo. Timoteo es uno de los colaboradores habituales de Pablo. Y además el hecho de que Pablo hable de que viene Timoteo, de que va Timoteo, de que va a ir para allá, de que va a ir para acá, está hablando de asuntos familiares, de asuntos conocidos por las comunidades, ¿verdad? Entonces, y sobre todo de que Timoteo ha estado prisionero y que él lo está esperando para poder ir juntos. ¿A dónde? Pues no se dice a dónde, ¿verdad? Si llega pronto, iré con él a veros. Saludad a todos vuestros dirigentes y a todos los santos. Os saludan los de Italia. Aquí tenemos otra cuestión. ¿Es que la carta se ha escrito desde Italia? Es muy posible, pero también es muy posible, muy posible, que en el sitio donde está el escritor, sobre todo el que escribe esta nota, hay un grupillo de gente que ha venido de Italia y que está allí y que envían saludos a quien sea. Lo que quiero insistir es en una cosa. En estas pocas líneas, en realidad sacamos muy poco en claro, porque todo se puede entender de una manera o de otra. Pero lo que sí queda claro es que son notas de tipo muy personal, de relaciones muy personales entre los miembros de las comunidades, y que la mención de la prisión de Timoteo y lo que dice veladamente de que Pablo os sea devuelto, ¿no? Pues todo eso parece indicar también que hay algún tipo de prisión. Da la impresión de que la carta se ha escrito pues en Roma, o por eso saludan los de Italia, o por el contrario, que se ha escrito en algún sitio de Asia Menor, o de Grecia, y allí hay algunos que vienen de Italia que mandan saludos a los destinatarios en otro lugar. Bien, queda eso por tanto claro. ¿Qué es lo que os digo? El grupo, o sea, el grupo no, el conjunto del escrito es un tratado, un artículo, si queréis, una homilía, un discurso, además muy bien organizado, un discurso perfectamente organizado, pero que al final pues tiene unas notas que se le añaden indiscutiblemente al texto para que sirvan de presentación del escrito ante aquellos a quienes llega enviado por
quien lo ha escrito o por alguien que lo ha asumido como propio. Ahora insistiremos cuando hablemos de Pablo en el tema. Este escrito pertenece claramente al estilo literario de la predicación. El autor conoce muy bien las técnicas de la oratoria y emplea una serie de recursos retóricos bien conocidos en la antigüedad. Anuncios de los temas que va a tratar, lo que se llama técnicamente inclusiones, es decir, repeticiones de palabras o de frases al principio y al final de una sección, para señalar los límites de cada desarrollo. Mirad, para que entendáis bien lo que es una inclusión, no tiene nada que ver, pero para que veáis lo que es una inclusión, si vosotros veis el Salmo 8, empieza diciendo: Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Y se desarrolla el Salmo y justo la última frase será también: Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Esta repetición de la misma frase al principio y al final es una inclusión. Señala el principio y el final de la pieza. El Salmo Pascual, el ciento... Espera, que lo encuentre. Hoy estoy torpe. El Salmo 118, 117 empieza diciendo: Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna su misericordia. Y sigue. Y la última frase será: Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Una frase repetida al principio y al final produce una inclusión que enmarca una obra o una sección. Pues bueno, en la carta a los Hebreos también tenemos algunos casos de inclusión bastante claros. Otra característica de la carta estilística es cómo sabe combinar muy bien, la exposición doctrinal y la exhortación. Luego, otro recurso que maneja muy bien es el de las palabras clave que caracterizan un desarrollo. La gran palabra clave será sacerdote, porque el escrito habla del sacerdocio de Cristo. Otro recurso es la transición de un tema a otro mediante palabras gancho. Se dice una palabra, se sigue hablando un poquito y se vuelve a repetir esa palabra que como engancha con lo anterior para empezar un nuevo desarrollo. Aunque parece una técnica complicada, cuando uno va leyendo la percibe como mucho más natural de lo que podía creerse. El autor, desde luego, es un artista, en el mejor de los sentidos de la palabra. Es un hombre que escribe con arte, que sabe mantener la atención del lector, que sabe llevarlo suavemente al conocimiento de lo que quiere enseñar. Y además que de por sí la carta, aunque la primera lectura nos puede resultar un poco extraña, pero si la leen despacito, es una carta que es fácilmente asequible. La puede leer uno, si la lee sin prejuicios. Si llega uno preguntándose miles de cosas, se arma un lío. A ver, que deja fluir. Si la deja fluir, el escrito lo va entendiendo y lo va comprendiendo perfectamente. Por tanto, no es una carta, es una exposición. Podríamos llamar discurso, podemos llamar homilía, podemos llamar artículo, como queráis. Solamente las palabras esas finales tienen un estilo distinto, que es como
un- una nota que se pone para recomendar el escrito. Segunda cuestión. Se dirige a los hebreos. En realidad este título se lo añadieron muy tarde. En los primeros manuscritos no aparece este título. Y no sabemos muy bien por qué se pensó que iba dirigida a los hebreos. Bueno, pues sí, quizá porque habla del sacerdocio, porque habla del templo, porque habla de algunas costumbres un poco más típicas de los hebreos. En realidad el título no encuentra confirmación en el texto. No se dice ni de pasada que esté escrita dirigiéndola a los hebreos. Ni siquiera se nombra a los judíos, ni a los israelitas. Y no hay ninguna designación precisa de los destinatarios. El escrito ciertamente va dirigido a unos cristianos, porque no tenía que cerrar esto, porque en 3.14, una cita fácil de recordar, número pi, en 3.14 dice: somos partícipes de Cristo si conservamos firme hasta el final la actitud del principio. Es decir, somos cristianos. ¿Mm? Y nos mantenemos como cristianos si no nos apartamos de nuestro amor primero, que diría San Juan. Ahora no se dice dónde viven, ni en qué pueblo o región, ni de dónde proceden. Una cosa que resulta curiosa es que no evoca en ninguna ocasión la diferencia entre judíos y paganos. Eso parece como que lo tiene ya superado. Eh, la única realidad que llama su atención es la vocación cristiana. A los que le escribe son gente que ha sido llamada a vivir la vida cristiana. Y la carta intenta favorecer el desarrollo de esa vida cristiana. Es algo en lo que el autor pone todo su empeño. Con esta ocasión de escribir esta carta, de hacer este escrito, se ve seguramente llevado a considerar el problema de las relaciones entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y por otra parte, se ve que tiene que tomar posición contra ciertas tendencias judaizantes que se hacían sentir en su época. ¿Qué son tendencias judaizantes? Pues tendencias que pretenden que los cristianos sigamos cumpliendo con las leyes del Pentateuco y que los cristianos sigamos manteniendo las costumbres judías y el estilo de vida judío. Los que pretenden eso son judaizantes, los que nos quieren llevar al cumplimiento de las leyes judías como algo imprescindible para ser cristiano. Por todo esto, más que a los hebreos, este escrito se podría llamar a unos cristianos. Ahora bien, ¿tiene puesto el título de carta a los hebreos para nosotros? Pues bien está. Nos sobra con saber que ni es carta ni es a los hebreos. Pero está el tercer tema. Es de San Pablo. ¿Quién escribió esta carta? La carta ciertamente no es de San Pablo. Porque su estilo y su doctrina manifiestan una personalidad muy diferente de la de Pablo. Sin embargo,
Es posible que la nota final del envío sí provenga del mismo Pablo, que al enviar este escrito lo recomendaría y lo avalaría con su autoridad. Y aquí ya establecemos una hipótesis. Un escrito hecho por alguien, que no se dice quién es, llega a las manos de Pablo, que lo lee y cree conveniente enviarlo a otra comunidad, recomendándolo con el aval de su firma, por así decirlo. ¿Eh? O sea, el escrito no sería de Pablo, pero Pablo de alguna manera lo hace suyo para enviarlo. Pero dejando claro que él no lo ha escrito, no dice nada de que él lo haya escrito. No, ahí va ese escrito, leedlo que os puede aprovechar. En algunos escritos antiguos, la carta a los hebreos se le atribuye a San Lucas. ¿Por qué? Pues porque el único en el Nuevo Testamento, aparte de esta carta, que tiene algunos indicios bastante claros de ver la figura de Cristo en clave sacerdotal, el único es San Lucas, que empieza el Evangelio con una escena en el templo en Jerusalén y la acaba con Cristo bendiciendo, después de haber sido inmolado, el sacrificio, bendiciendo a los fieles. La bendición es típica del sacerdote y mucho más típica es la bendición que se da después de haber celebrado el sacrificio. En ese enmarque, ese encuadre de San Lucas, pues sería un parentesco bueno con esta carta, porque bueno, es el único que le ha preocupado un poco más seriamente el tema del sacerdocio de Cristo. Esto es como un pequeño añadido que no se suele tratar, porque en realidad es un poco rebuscado, pero fijaros en un detalle. San Lucas, en el Evangelio de la infancia, quiere poner a Jesús de alguna manera en el ámbito del sacerdocio cuando dice que la Virgen María es parienta de Isabel, que es de familia sacerdotal. ¿Eh? Los sacerdotes son una casta dentro del pueblo judío. ¿Eh? Por tanto, si Isabel es de casta sacerdotal y la Virgen María es su parienta, pues la Virgen María está implicada en la casta sacerdotal de alguna forma y eso pues también afectaría a Cristo. En cambio, en la misma carta a los hebreos, ¿eh? Va en contra de lo que estoy diciendo, en la misma carta a los hebreos dice claramente que si Jesús estuviera en la tierra, ni siquiera está en el cielo. Si Jesús estuviera en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, pues todos saben que era de la tribu de Judá y nadie, en ninguna parte se dice que la tribu de Judá tenga prerrogativas sacerdotales. Eso lo dice expresamente la carta a los hebreos. ¿Eh? Pero bueno, ese cierto parentesco con Lucas, con el sacerdocio, ha hecho que algunos, además tiene buen lenguaje, escribe bien, es un hombre culto, desarrolla bien el tema, pues todo eso ha favorecido que se le atribuyera a San Lucas. Pero bueno, si examinamos más despacio las cosas, hay más inconvenientes que ventajas en esa atribución. Hay más cosas que no cuadran que cosas que favorecen esa afirmación. Pero no solamente a Lucas, también se le ha atribuido a Bernabé. ¿Por qué concretamente a Bernabé? Porque Bernabé tiene una carta que nosotros la leemos dentro del conjunto de los padres apostólicos. Pero en alguna época algunos creyeron que pertenecía al canon de la Sagrada Escritura. De hecho, en la iglesia de Alejandría, en la iglesia copta, ¿eh? tienden a considerar este escrito, digo tienden porque no tienen una afirmación total, pero sí lo incluyen normalmente en la Biblia. ¿Eh? La carta de San Bernabé. ¿Eh? Por otra parte, el estilo de Bernabé también
es un estilo expositivo, es un estilo fluido, un estilo bien eh, de una persona culta, de alguien que sabe escribir muy bien. Bueno, eso ha favorecido que se le atribuyera a San Bernabé. También se le ha atribuido en algunos casos a un padre apostólico que es el Papa Clemente, San Clemente, Clemente Romano, que es el tercero en la lista, bueno, el cuarto en la lista de los papas. Lino, Cleto, Clemente, pero primero Pedro. Pedro, Lino, Cleto, Clemente. Este Clemente que escribió una carta a los corintios para pacificarlos, ¿eh? Y que luego después se le atribuyen algunos otros escritos, pues algunos dijeron, oye, pues también el estilo, la forma de escribir, la forma de expresarse, pues podría venir bien para que fuera el autor de la carta a los hebreos. Tampoco ha cuajado la idea porque tampoco es tan claro que coincidan tanto en el estilo. Eh, Cada una de estas candidaturas que son clásicas de siempre ha tenido apoyo en los autores actuales. Sobre todo la candidatura más fuerte fue la de Bernabé, pero ninguna fue realmente aceptada. Ahora, en estos últimos tiempos, todavía han surgido gente que ha lanzado hipótesis sobre quién puede haber escrito la carta. Y ahí salen muchos. Silas o Silvano, que es compañero de Pablo, que firma algunas cartas paulinas junto con Pablo, eh, que también aparece como secretario y transmisor de la primera carta de Pedro. Bueno, pues ya puesto también en la carta a los hebreos, también se le ha atribuido a San Pedro, a Judas, el que se llama hermano de Santiago, a Felipe, pero a Felipe el diácono, eh, a Priscila, la mujer de Aquila, Aquila y Priscila, ¿eh? A Apolo, que es el judío alejandrino, que, bueno, que fue cercano a Pablo, ¿eh? Que sale en los Hechos de los Apóstoles y en la carta a los Corintios. También se le ha atribuido a Aristión, un cristiano del que nos habla Papía. Y fijaros, se ha llegado a proponer que la doctrina de este escrito proviene de la Virgen María. Lo digo así con un poco de reticencia, pero también tiene su agarre en la cuestión, ¿eh? Lo que pasa es que ya, a mí me parece que ya llegan demasiado lejos, ¿eh? El resumen, una frase que yo me gustaba decir antes mucho, lo más fácil es que quién sabe. Lo más fácil es que quién sabe. Pues de cualquiera de ellos puede ser, o de otro distinto, ¿eh? El hecho es que es un escrito que por sí mismo tiene mucho que decir, ¿no? Y la verdad es que tampoco importa demasiado quién sea el autor. No sabemos quién escribió esta obra. El candidato con más votos actualmente es Apolo, judío alejandrino, misionero, predicador de fama entre los primeros cristianos. Tampoco sabemos cuándo se escribió, pero como describe la liturgia del templo como todavía actual, aunque destinada a perecer, debió escribirse antes de la caída de Jerusalén y de la destrucción del templo, o sea, antes del año 70. Pero si esa mención de destinada a perecer es para advertir que no tiene nada de raro que haya perecido, pues se pudo escribir bastante después, ¿eh? De la caída del templo. Hombre, el estilo, la reflexión teológica que implica, la forma de expresarse, eh, los datos, que son prácticamente ninguno, pero los pequeños datos que implicarían un sustrato sociológico y organizativo de la Iglesia, indican más bien que es bastante más tardía. Pero, y el hecho también de que tardara mucho en ser aceptada para ser incluida en el canon ya de pleno derecho, todo eso pues aboga por una redacción tardía en el tiempo, ¿eh? Pues ya os digo, si nos atenemos a ese detalle de que describe
la liturgia como todavía presente, pues tendría que ser antes del año 70, que es cuando cayó Jerusalén, el templo fue destruido se dejó de celebrar la liturgia del Antiguo Testamento. Os pongo aquí ahora a continuación este cuadro que está copiado, no es fotocopiado, es copiado a mano, pero es idéntico al que viene en el cuadernillo, hasta las negritas, he puesto negrita donde había negrita, he señalado, está tomado de Cuadernos Bíblicos, número 19, que lo escribe el padre cardenal Albert Banois, que falleció hace poco. Como he dicho, falleció ya muy mayor. Este año cumpliría 100 años. Bueno, fijaros que la carta tiene como una V, ¿verdad? Parte de aquí, parte de aquí, sigue para abajo, sigue para abajo, y luego sube arriba. Si vais viendo los números van en ese orden, ¿verdad? Empezamos, ¿verdad? Que con las manos me tapo. El exordio, luego tenemos el Hijo es superior a los ángeles, luego la situación de Cristo, Cristo somos sacerdote digno de fe, y llegamos al tercer punto, que es valor incomparable del sacerdocio de Cristo. Sigue una exhortación, siguen algunos ejemplos y comparaciones, y el último punto nos habla de que Cristo se ha convertido en sumo sacerdote de los bienes venideros. Y ahora vuelve otra vez a los temas anteriores, pero en orden inverso. Cristo ha llegado a la perfección por su sacrificio, valor incomparable del sacrificio de Cristo, fe y paciencia, enderezad el camino y finalmente esas pequeñas despedidas y la dosología o bendición con la que se terminaban este tipo de escritos. Por tanto, ya con esto os he dicho cuál es fundamentalmente el tema de la carta. El tema de la carta o del escrito es el sacerdocio de Cristo. O dicho de otra manera, es una interpretación de quién es Cristo y qué es Cristo en clave sacerdotal. Y la doctrina viene a ser clarísima. Los sacerdotes del Antiguo Testamento eran un anuncio. La plenitud del sacerdocio está en Jesucristo. Los sacerdotes antiguos ofrecían sacrificios de cosas que son de este mundo, pero solamente son figura y anticipo del verdadero sacrificio, que es la entrega del Señor en la cruz por nosotros. Esa entrega es la que lo constituye sumo sacerdote. Y ahora, con lo mismo que el sacerdote del Antiguo Testamento, cuando hacía el sacrificio de la expiación, cogía sangre y entraba en el santo de los santos y la ofrecía a Dios, así ahora Cristo ha cogido su propia sangre y ha sido glorificado, y él oficia ahora como sacerdote en el templo definitivo, en el templo del cual cualquier templo de la tierra sería imagen, en el templo que es la verdadera presencia de Dios. Ahí es donde está oficiando Cristo. Por eso Cristo ahora está siendo sacerdote para nosotros, está siendo intercesor por nosotros, está presentando continuamente su sangre como sacrificio agradable al Padre. No porque al Señor, no porque al Padre le guste la carne, la sangre, sino porque le está mostrando su obediencia. Y por eso cita expresamente ese salmo que dice: tú no quieres sacrificios ni ofrenda, en cambio yo digo, aquí estoy, según está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. El verdadero sacrificio, el que salva de verdad, es la entrega obediente
de Jesús, a su destino, acepta todo ello para salvarnos a nosotros. Por eso Cristo es nuestro único sacerdote. Es el sacerdote que ha logrado para nosotros abrir las puertas del cielo. Nos ha dado acceso al santuario. Este tema del acceso al santuario en realidad lo tratan también los otros evangelistas, ¿eh? Cuando dicen que en la muerte de Jesús se rasgó el velo del templo, ¿eh? Se rasgó la cortina que impedía ver el interior del templo. Por tanto, también hay un tipo sacerdotal en eso. También San Pablo tiene algunas frasecitas que tienen un tipo de interpretación sacerdotal de la figura de Cristo. Pero la que lo hace plena y perfectamente y bien desarrollado es la carta a los hebreos. Podríamos leer justo la frase, es larga, pero la leo y con ella concluyo el tema. Pero como con ello quiero concluir el tema, os enseño este Cristo una vez más. Este Cristo es el Cristo de San Damián, de la iglesia de San Damián. Es el Cristo que veneraba San Francisco de una forma muy especial. Y es un Cristo sacerdotal, ¿eh? Plenamente sacerdotal. Como elemento sacerdotal más típico es el cinturón central que tiene. Sobre este Cristo de San Damián, en clave sacerdotal, el padre Francisco Contreras, lamentablemente fallecido, muy joven, cuando estaba precisamente ofreciendo lo mejor de su sabiduría, fue profesor en Granada. Me glorié de ser amigo suyo cuando estudiábamos juntos y bueno, él fue siempre un hombre que se dedicó mucho al estudio del Apocalipsis, pero también escribió algunas otras cosas. Era muy buen poeta, escribía libros de poesía. Luego tuvo un libro de carácter más espiritual cuando ya estaba muy enfermo, Contreras, que decía, el título se llama El cáncer me ha dado la vida. Y estaba ya muriéndose el pobre. Pero quería decir cómo había redescubierto el sentido de su vida gracias a la enfermedad. Bueno, pues sobre este Cristo tiene un estudio muy bonito, muy bien hecho, el Francisco Contreras. Y va demostrando que es un Cristo, bueno, va demostrando, se ve de primera, pero lo va demostrando, lo va analizando, lo va desmenuzando, todos los elementos sacerdotales que aparecen en esa imagen. Y como digo, acabo con una lectura un poquillo larga. Está tomada de Hebreos 9:11, que si lo situamos en el esquema de la carta, está justo en el centro de la carta. Lo que voy a leer es justo el centro de la carta. En cambio, Cristo se presentó como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de una tienda mayor y más perfecta. Tienda es templo. Mayor y más perfecta, no fabricada por manos de hombres, es decir, no de este mundo. Y penetró en el santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre, consiguiendo una redención eterna. Pues si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de vaca santifica con su aspersión a los contaminados en orden a la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purificará de las obras muertas nuestras conciencias para rendir culto al Dios vivo? Por eso es mediador de una nueva alianza, para que interviniendo su muerte para la remisión de las transgresiones de la primera alianza, los que han sido llamados reciban la herencia eterna prometida.
Pues donde hay testamento, se requiere que conste la muerte del testador, ya que el testamento es válido solo en caso de defunción, no teniendo valor en vida del testador. Así tampoco la primera alianza se inauguró sin sangre, pues Moisés, después de haber leído a todo el pueblo todos los preceptos según la ley, tomó la sangre de los novillos y machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre de la alianza que Dios ha ordenado para vosotros. Igualmente, roció con sangre la tienda y todos los objetos de culto, pues según la ley, casi todas las cosas han de ser purificadas con sangre, y sin efusión de sangre no hay remisión. En consecuencia, es necesario, por una parte, que las figuras de las realidades celestiales sean purificadas de esa manera. Por otra parte, que también lo sean las realidades celestiales, pero con víctimas más excelentes que aquellas. Cristo. Pues bien, esta es esta carta tan importante en el Nuevo Testamento y que, bueno, merece la pena, como todo el Nuevo Testamento, que le dediquéis algún tiempo a leerla. Y nada.